Bienvenidos a Cifras Mentales. En nuestro video de hoy hablaremos sobre los secretos de la privacidad. En un mundo donde estamos constantemente conectados, es crucial discernir entre lo que compartimos y lo que reservamos para nosotros mismos. Hoy, exploraremos 7 puntos clave para proteger tu privacidad y mantener un equilibrio saludable entre la apertura y la discreción. Comencemos. 1. Superar el pasado. Todos llevamos nuestras propias batallas y heridas del pasado. ¿Pero es necesario exponer constantemente nuestras cicatrices al mundo? La verdadera esencia no reside en las adversidades que hemos enfrentado, sino en cómo hemos crecido a través de ellas. Es momento de mostrar el legado de nuestro crecimiento, más que solo las batallas superadas. Imagina este escenario: estás en una charla con amigos y el tema se desvía hacia experiencias difíciles del pasado. ¿Qué decides compartir? ¿Revelas cada detalle de tus luchas internas o optas por resguardar ciertas partes de tu historia? La verdad es que la privacidad también es un acto de autocompasión. No todas nuestras batallas necesitan ser expuestas al escrutinio público. A veces, guardamos esas historias no porque tengamos miedo o vergüenza, sino porque sabemos que merecemos un espacio donde sanar en silencio, lejos de los ojos ajenos. Pero, ¿cómo decidimos qué compartir y qué reservar? La clave está en reconocer que nuestras experiencias pasadas son parte de nosotros, pero no nos definen por completo. Es importante reconocer y honrar nuestro crecimiento sin sentir la necesidad constante de validar nuestras luchas frente a los demás. Entonces, la próxima vez que te encuentres frente a la decisión de compartir o guardar tu pasado, recuerda que tu privacidad es un regalo que te das a ti mismo. Es el espacio donde puedes reflexionar, sanar y crecer sin el peso de las expectativas externas. Y eso, en sí mismo, es una valiosa lección de superación. 2. Reservar metas. Todos tenemos sueños y aspiraciones que nos impulsan hacia el futuro. Sin embargo, ¿es prudente compartir cada detalle de nuestros planes y metas con todos? A veces, la discreción puede ser nuestra aliada más valiosa en el camino hacia el éxito. Piensa esto: has trazado un ambicioso plan para tu futuro, un proyecto en el que has invertido tiempo, esfuerzo y esperanza. Pero, ¿deberías compartir todos los detalles de este plan con quienes te rodean? ¿O deberías mantener cierta cautela sobre tus pasos? La verdad es que no todos desean nuestro éxito de manera genuina. A veces, al revelar demasiado sobre nuestros objetivos, abrimos la puerta a la envidia, la competencia desleal o incluso el sabotaje involuntario. Por eso, reservar ciertos detalles sobre nuestras metas puede ser una estrategia inteligente. No se trata de ocultar nuestros logros, sino de proteger nuestro camino hacia ellos. Al mantener una cierta discreción, podemos evitar distracciones, críticas innecesarias y la energía negativa que puede entorpecer nuestro progreso. Al hacerlo, no solo protegemos nuestro camino hacia el éxito, sino que también nos brindamos la libertad de perseguir nuestras aspiraciones con determinación y tranquilidad. 3. Preservar la alegría. La alegría es un regalo que merecemos proteger en un mundo lleno de desafíos y adversidades. A menudo, nos encontramos compartiendo nuestros momentos de felicidad con aquellos que nos rodean, buscando su validación o simplemente compartiendo nuestra dicha. Sin embargo, ¿qué pasa cuando compartimos demasiado? Imagina esto: estás en un momento de plena felicidad, rodeado de tus seres queridos, sintiendo una profunda conexión con el mundo que te rodea. ¿Deberías compartir este momento en redes sociales para que todos lo vean? ¿O deberías saborearlo en privado, guardándolo como un tesoro personal? La verdad es que la alegría es un sentimiento precioso y delicado, que puede ser fácilmente afectado por las expectativas externas y la presión social. Al compartir cada detalle de nuestra felicidad, corremos el riesgo de diluir su pureza y convertirla en una búsqueda constante de validación externa. Pero, ¿cómo decidimos cuándo compartir nuestra alegría y cuándo guardarla para nosotros mismos? La respuesta radica en nuestra intuición y en nuestra capacidad para discernir la verdadera naturaleza de nuestras emociones. Si sentimos que compartir nuestra felicidad podría diluir su significado o exponerla a la envidia, puede ser sabio reservarla para nosotros mismos. 4. Fortalecer vínculos personales. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y la distancia física, los vínculos personales se vuelven aún más valiosos. Nuestras relaciones cara a cara, llenas de autenticidad y conexión genuina, son el tejido que sostiene el tapiz de nuestras vidas. Pero, ¿cómo cultivamos y protegemos estos vínculos en un mundo que nos bombardea constantemente con distracciones y superficialidad? ¿Cómo encontramos un equilibrio entre nuestra vida digital y la conexión real con los demás?
La realidad es que nuestras relaciones personales requieren tiempo, dedicación y presencia física. Es en estos momentos de conexión real, lejos de las pantallas y las notificaciones, donde encontramos el verdadero significado y la profundidad en nuestras interacciones. Aunque la tecnología puede facilitar la comunicación, no puede reemplazar la conexión auténtica que surge de la presencia física y la interacción cara a cara. Al proteger y fortalecer nuestros vínculos personales, no solo enriquecemos nuestras vidas, sino que también creamos un sentido de comunidad y apoyo mutuo que nos acompaña en nuestro viaje. Porque al final del día, son nuestras relaciones con los demás las que dan sentido y significado a nuestras vidas. 5. Hablar de dinero. Nuestros recursos financieros son un componente crucial de nuestra vida diaria, moldeando nuestras posibilidades y seguridad. Sin embargo, en un contexto donde la ostentación y las comparaciones son frecuentes, la discreción económica se convierte en un recurso valioso. La verdad es que la economía personal es un tema íntimo que merece ser manejado con prudencia y sensatez. Tanto si estamos disfrutando de un periodo de estabilidad financiera como si nos enfrentamos a retos económicos, es fundamental recordar que nuestras finanzas son privadas y no necesariamente deben ser expuestas al público. Porque al final del día, nuestras finanzas son solo nuestras y no necesitan ser validadas por los demás. Al proteger la privacidad de nuestras finanzas, nos otorgamos la libertad de tomar decisiones basadas en nuestras necesidades y valores personales, sin la presión de las expectativas externas. 6. Ejercer la generosidad. En medio del ajetreo de la vida moderna, a menudo perdemos de vista el verdadero significado de la generosidad. La auténtica generosidad no busca reconocimiento ni aplausos, se manifiesta en acciones silenciosas y desinteresadas que provienen del corazón. Pero, ¿cómo cultivamos y practicamos la generosidad en un mundo donde la superficialidad y el individualismo están a la orden del día? ¿Cómo podemos ser generosos de manera auténtica y significativa en nuestras interacciones diarias? La verdad es que la generosidad no se mide por la magnitud de nuestras acciones, sino por la intención y el amor que ponemos en ellas. A menudo, los actos más significativos de generosidad son aquellos que pasan desapercibidos, pero tienen un impacto profundo en quienes los reciben. Imagina esto, te encuentras con alguien en necesidad y sientes el impulso de ayudar. ¿Deberías compartir este acto de generosidad en redes sociales para recibir reconocimiento? ¿O deberías mantenerlo en privado, permitiendo que su valor radique en el gesto mismo? Al ejercer la generosidad de manera auténtica, no solo enriquecemos nuestras propias vidas, sino que también contribuimos a crear un mundo más compasivo y solidario para todos. Porque al final del día, la verdadera medida de nuestra riqueza radica en la bondad que compartimos y el amor que ofrecemos libremente. 7. Resguardar la autoimagen. Si bien es importante ser honestos y abiertos, también debemos evitar caer en el exceso de autocrítica. Al hablar constantemente de nuestros errores, corremos el riesgo de definirnos por ellos. En lugar de enfocarnos en nuestras debilidades, debemos centrarnos en nuestro potencial de crecimiento y transformación. Nuestra autoimagen es un tesoro precioso que merece ser protegido y valorado. Al cultivar una relación de respeto y amor hacia nosotros mismos, fortalecemos nuestra confianza y nos empoderamos para enfrentar los desafíos que la vida nos presente. Hemos llegado al final de nuestro video. Ha sido un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, explorando cómo proteger nuestra privacidad y preservar nuestra autenticidad en un mundo lleno de distracciones y presiones externas. Antes de concluir, recordemos las lecciones clave que hemos aprendido y algunos consejos finales para llevar con nosotros en nuestro camino. Hemos aprendido que nuestras batallas pasadas no necesitan ser exhibidas como trofeos, sino que podemos encontrar fortaleza en el crecimiento personal que surge de ellas. Mantener la discreción sobre nuestras metas y logros nos protege de la envidia y nos permite avanzar con determinación hacia nuestros sueños. También hemos comprendido la importancia de preservar nuestra felicidad, compartiéndola con moderación y protegiéndola de aquellos que pueden sentirse incómodos con ella. Fortalecer nuestros vínculos personales nos conecta con lo que realmente importa en la vida, mientras que manejar nuestros asuntos financieros con discreción nos brinda seguridad y estabilidad. La generosidad auténtica y el cuidado de nuestra autoimagen nos permiten vivir con integridad y autenticidad, mientras que la prudencia y la serenidad nos guían en nuestro camino hacia una vida plena y significativa. Como consejo final, recordemos la importancia de mantener nuestros secretos, de no confiar ciegamente en aquellos que pueden traicionarnos, de ejercer la prudencia en nuestras interacciones digitales, de preservar nuestra serenidad frente a las adversidades y de enfocarnos en nuestro crecimiento personal y resiliencia. Recuerda,
Cada pequeño paso hacia adelante es un avance hacia una mejor versión de nosotros mismos. Sigamos adelante con valentía y determinación, sabiendo que tenemos el poder de dar forma a nuestro destino y vivir una vida auténtica y plena. Gracias por acompañarnos en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Si este video te ha sido útil, recuerda suscribirte, darle like y activar las notificaciones. Que tengas un día maravilloso y lleno de autenticidad.